En la quietud tras el grito desgarrador en la cruz, el cuerpo de Jesús fue bajado con reverencia, envuelto en lienzos y colocado en el sepulcro prestado. Sin embargo, lo que acontecía en el mundo físico era apenas un eco tenue de una realidad más profunda. En el momento en que su último aliento escapó, Jesús descendió a las profundidades, a un dominio conocido como el Hades, el lugar de los muertos, donde las almas de justos e injustos aguardaban un desenlace eterno. El Hades no era un espacio monótono. Dividido en regiones, se encontraba el lugar de tormento, pero también el seno de Abraham, un refugio de esperanza donde los fieles de la antigüedad esperaban la redención prometida. Allí, entre sombras y susurros, los patriarcas, profetas y santos del pasado, que habían muerto antes de que el sacrificio definitivo se consumara, aguardaban la llegada del Mesías. Jesús, envuelto en la luz que no podía ser contenida por la muerte, apareció entre los confines del Hades. Su presencia perturbó el equilibrio oscuro que dominaba ese lugar desde la caída de la humanidad. Aquellos que habían languidecido en espera levantaron la vista, reconociendo en él al Cordero prometido. Sus pasos resonaron como un trueno, y su voz, al hablar, atravesó las cadenas del tiempo y del alma. Yo soy el que vive y estuve muerto, pero he aquí, vivo estoy por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas palabras no solo proclamaron su victoria, sino que resonaron como un desafío directo a la autoridad del maligno, quien había reclamado durante siglos el poder sobre las almas caídas. Mientras Jesús se movía entre los confines del Hades, los espíritus en prisión lo miraron con asombro. No había temor en su andar, solo autoridad y propósito. A los justos, les predicó el cumplimiento de las promesas divinas. El pacto de redención, sellado desde el inicio de los tiempos, se había cumplido en su sacrificio en la cruz. Los patriarcas, con rostros que mezclaban asombro y gozo, se acercaron a él. Abraham, quien había creído y le fue contado por justicia, se postró ante el Salvador cuya venida había vislumbrado en fe. David, el rey poeta, cantó en su espíritu un himno de liberación. Isaías vio cumplidas las visiones que había proclamado, y Moisés contempló el cumplimiento de la ley en la plenitud de la gracia. Pero este no era un descenso para habitar el Hades, sino para despojarlo. Jesús no solo vino a predicar, vino a liberar. A medida que hablaba, las cadenas espirituales que ataban a los justos comenzaron a romperse. El Hades, que había sido por tanto tiempo una prisión, ahora temblaba bajo el peso de la autoridad divina. El Hades, antaño seguro en su dominio, se estremecía como nunca antes. Las sombras retrocedían frente a la presencia del que era la luz misma. En el lugar más oscuro, donde el temor reinaba, una tensión comenzó a formarse. Los poderes del Hades, encabezados por el propio diablo, percibían la amenaza de manera inconfundible. Este no era un visitante cualquiera, era el autor de la vida. Satanás, que durante siglos había reclamado autoridad sobre la muerte, se presentó, su apariencia reflejando una mezcla de desafío y creciente inquietud. Sus palabras, revestidas de desprecio, trataron de menospreciar a Jesús. ¿Eres tú el que osó descender a mi reino? Tú, el que fue crucificado como un criminal, ¿vienes a desafiar mi poder? Este es mi dominio. Aquí, incluso los más grandes caen y permanecen para siempre. Jesús no respondió con argumentos, porque no era necesario. Su sola presencia era la refutación de cualquier reclamo del enemigo. En lugar de palabras, una autoridad silenciosa se manifestó, como si todo el Hades estuviera siendo llamado a rendir cuentas. La tensión en el aire se rompió cuando Jesús extendió su mano, y una luz inmensa llenó el espacio. Las cadenas que retenían a los cautivos justos se rompieron con un estruendo que reverberó en cada rincón del dominio oscuro. Los justos, que habían esperado con anhelo este momento, sintieron un peso indescriptible levantarse de sus almas. Las puertas espirituales que los mantenían encerrados comenzaron a abrirse, no por una fuerza externa, sino por la declaración misma de quien tenía el poder de hacerlo. El rostro de Satanás se contrajo en un gesto de impotencia y rabia.
El momento que temía desde su caída se estaba materializando. La llave que cerraba las puertas del Hades fue arrebatada de su control. Jesús, con calma pero con una autoridad que no admitía réplica, tomó esas llaves, el símbolo de poder que el diablo había usado para esclavizar a la humanidad. La muerte ya no tendrá dominio, declaró Jesús, su voz resonando como el eco de un trueno eterno. Yo soy el principio y el fin. Mis ovejas no permanecerán en este lugar. Los justos han sido redimidos, y el poder de la muerte ha sido vencido. Una procesión comenzó a formarse. Abraham, Moisés, David, Isaías, y todos los que habían esperado la redención siguieron a Jesús, quienes ahora los guiaba fuera de la oscuridad. El seno de Abraham se vació, sus habitantes rescatados, mientras el lugar de tormento quedó aún más aislado. La luz de Jesús se abrió paso como una aurora en el Hades, marcando el inicio de un éxodo espiritual. Mientras avanzaba, los justos le seguían con corazones llenos de esperanza y adoración. Las sombras ya no podían retenerlos, pues cada paso de Cristo rompía las barreras que durante siglos habían mantenido cautivas a las almas redimidas, por la fe en la promesa divina. La victoria de Jesús no era solo para los que le acompañaban, resonaba a través de toda la creación. En el mundo físico, el velo del templo se había rasgado, pero en los planos espirituales se rompían las cadenas de siglos de opresión. Con las llaves del Hades y de la muerte ahora en sus manos, Jesús proclamaba un nuevo pacto. El poder de la muerte había sido despojado y su aguijón neutralizado para siempre. A medida que el grupo ascendía desde el Hades, los cánticos de los liberados llenaron el espacio. Eran alabanzas que reflejaban la culminación de promesas antiguas y la plena redención. David lideró la alabanza con las palabras que había escrito proféticamente siglos antes. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Él rompió mis cadenas, a ti te ofreceré sacrificio de acción de gracias. El ascenso no era un simple regreso. Era una marcha triunfal que declaraba al universo entero la victoria del Mesías. Los ángeles en las alturas observaban con reverencia mientras las puertas de los cielos comenzaban a abrirse. El rey regresaba, no como un cordero sacrificado, sino como el león triunfante. Su victoria era completa, y con él traía a los que habían creído y esperado, desde los confines de la historia. Satanás y sus huestes, impotentes ante el poder de Cristo, observaban desde las sombras. El diablo comprendía con amargura que su dominio había sido fracturado de manera irrevocable. Aunque seguiría resistiendo, su derrota estaba sellada. Las llaves que una vez usó para mantener a los hombres bajo el yugo del miedo ya no le pertenecían. El reino de la muerte había perdido su soberanía. Cuando Jesús llevó a los redimidos al umbral de la eternidad, la gloria celestial los envolvió. El seno de Abraham fue reemplazado por la plenitud de la presencia divina. Jesús, tras abrir las puertas del cielo para ellos, no se detuvo allí. Había una última tarea antes de completar su triunfo: regresar a la tierra para consumar la obra que se manifestaría en su resurrección. En el sepulcro, el cuerpo de Jesús permanecía envuelto en silencio. Desde el exterior, parecía que todo había terminado, pero en el mundo espiritual, el clímax de la redención estaba a punto de culminar. El Hijo de Dios, habiendo liberado a los justos y despojado al enemigo de su poder, se preparaba para regresar al mundo de los vivos. Su resurrección no sería simplemente el retorno de la vida al cuerpo, sino una declaración eterna. La muerte había sido vencida, y la creación, transformada. La conexión entre el Hades y la tierra comenzó a cerrarse mientras Jesús ascendía al sepulcro. Los justos, ya llevados a la gloria celestial, contemplaban con adoración el propósito cumplido del Salvador. Los ángeles, en sus puestos, observaban con un gozo solemne, conscientes de que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre el destino de la humanidad. De vuelta en el mundo físico, la oscuridad de la noche comenzaba a disiparse con el primer resplandor del tercer día. Las fuerzas que habían sellado la tumba creían haber contenido a Jesús, pero desconocían el alcance de su poder.
La gran piedra que bloqueaba la entrada no era más que un símbolo del intento humano y espiritual de resistir lo inevitable. Con un movimiento de autoridad divina, la piedra fue removida, no para permitirle salir, sino para revelar al mundo que la tumba estaba vacía. En un instante glorioso, el cuerpo de Jesús, lleno de vida eterna, se levantó. Su carne, que había llevado las marcas del sufrimiento, ahora resplandecía con una gloria incorruptible. Había cruzado el umbral de la muerte y regresado triunfante, como el primogénito de entre los muertos. Su resurrección no era solo un acto individual, sino el sello de la esperanza para todos los que pondrían su fe en él. En las horas siguientes, el impacto comenzó a extenderse. Las mujeres que habían llegado al amanecer con perfumes y especias se encontraron con el sepulcro vacío. La presencia angelical proclamó la noticia que resonaría a través de los siglos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El cielo y la tierra se unieron en una celebración que trascendía la comprensión humana. La muerte había perdido su dominio. Jesús no solo había resucitado, sino que había inaugurado un nuevo camino hacia la vida eterna. Su victoria no era solo suya, sino de todos los que le seguirían. La noticia de la resurrección comenzó a extenderse como un fuego encendido por el viento. Desde el sepulcro vacío hasta los corazones de quienes habían caminado con Jesús, la verdad resonaba con fuerza. La promesa de redención no solo había sido cumplida, sino que ahora estaba viva entre ellos. Pero la magnitud de lo que esto significaba no sería plenamente comprendida al instante. Jesús, en su resurrección, estaba desatando un poder que cambiaría para siempre la relación entre el cielo y la humanidad. A lo largo de 40 días, el resucitado apareció a sus discípulos, reafirmando su fe y revelándoles los misterios del reino. Cada encuentro con él no era solo una confirmación de su victoria, sino un recordatorio de la misión que ahora les tocaba cumplir. Tomás, que había dudado, tocó las marcas en las manos y el costado de Jesús, y su incredulidad se transformó en una confesión profunda: Señor mío y Dios mío. Jesús no solo caminó entre sus discípulos como un vencedor, sino que les impartió su paz y les otorgó una promesa inquebrantable: la venida del Espíritu Santo, quien sería la guía y el poder para llevar el mensaje de salvación al mundo. En ese tiempo, sus palabras resonaron con claridad: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección no era un evento aislado. Era una puerta abierta para que toda la humanidad pudiera experimentar la victoria sobre la muerte y la esperanza de vida eterna. El impacto de este momento no solo transformó a quienes lo presenciaron, sino que cambió el curso de la historia. La cruz, que había sido un símbolo de muerte y humillación, se convirtió en un emblema de amor y redención. El sepulcro vacío, que había provocado temor y confusión, se transformó en la evidencia suprema de que la muerte no tenía la última palabra. Los creyentes, a través de los siglos, encontrarían en la resurrección una fuente inagotable de esperanza. Ya no eran prisioneros del miedo a la muerte, porque Jesús había tomado las llaves del Hades y las había convertido en un testimonio de su poder supremo. Los que ponían su fe en él podían mirar más allá de la tumba, sabiendo que la muerte no era el final, sino el principio de una vida en comunión eterna con Dios. Con su resurrección, Jesús también desató un reino que comenzaría a manifestarse en cada rincón de la creación. Las cadenas que habían atado al mundo en la oscuridad del pecado comenzaron a romperse. La nueva vida, ofrecida a través de él, no solo liberaba al individuo, sino que restauraba la relación entre la humanidad y su Creador. Cuando los días posteriores a su resurrección se acercaban a su fin, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos. El aire estaba cargado de expectativa. Aunque los seguidores del Maestro aún no comprendían plenamente la magnitud de todo lo ocurrido, sus corazones estaban encendidos por las palabras y la presencia del resucitado. Lo que había comenzado con la cruz y culminado con el sepulcro vacío ahora avanzaba hacia un momento trascendental: la ascensión. Jesús, con la misma serenidad y autoridad que había mostrado al romper las cadenas de la muerte, les habló por última vez. Les recordó su misión:
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero también les dejó una promesa que resonaría a través de los siglos: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sus palabras estaban impregnadas de un sentido de continuidad y esperanza. La obra redentora no había terminado con su resurrección, era el inicio de una misión global. Los discípulos no estarían solos, porque pronto serían investidos con el poder del Espíritu Santo. Esta promesa, pronunciada con amor y autoridad, se convirtió en el ancla de su fe y la chispa que encendería la expansión del Evangelio. Y entonces ocurrió. Mientras hablaba, Jesús levantó sus manos en una última bendición. Su cuerpo, glorificado, comenzó a ascender ante los ojos asombrados de sus discípulos. Las nubes lo envolvieron, ocultándolo a su vista, pero no a su comprensión. Los cielos se abrieron para recibir al Rey victorioso, y los ángeles observaban en reverencia mientras regresaba al lugar que siempre había sido suyo, el trono celestial. Sin embargo, la ascensión no fue un adiós definitivo. Dos ángeles se presentaron ante los discípulos, que aún miraban al cielo con asombro. Con palabras llenas de certeza, les dijeron: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Esa promesa no era solo de esperanza futura, sino un recordatorio de que la obra de Cristo no solo había impactado el pasado y el presente, sino que garantizaría un futuro glorioso. La ascensión de Jesús no marcó el fin de su presencia, sino el inicio de su intercesión eterna. En los cielos, Él se sentó a la diestra del Padre, no como un espíritu lejano, sino como el sumo sacerdote que intercede por los suyos, llevando en su cuerpo glorificado las marcas de la redención. Desde ese lugar de autoridad, reina sobre la creación, guiando a su iglesia y asegurando el cumplimiento de cada promesa. Los discípulos descendieron del monte con una mezcla de asombro y propósito renovado. Ya no eran simples seguidores, eran testigos de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia humana. Sus corazones, llenos de esperanza, aguardaban el derramamiento del Espíritu Santo, que les equiparía para proclamar al mundo la victoria de Jesús sobre la muerte y el Hades. 10 días después de la ascensión, en el día de Pentecostés, los discípulos se encontraban reunidos en oración, como Jesús les había instruido. La atmósfera estaba impregnada de expectación, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba por suceder. De repente, un sonido como de un viento recio llenó el lugar donde estaban. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y el Espíritu Santo descendió con poder, cumpliendo la promesa del Señor. Los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, proclamando las maravillas de Dios en idiomas que las multitudes de Jerusalén podían entender. Este derramamiento no era solo una manifestación de poder, era el inicio de un movimiento que llevaría el mensaje de la resurrección a los confines de la tierra. Pedro, lleno del Espíritu, se levantó para predicar, y sus palabras, como flechas dirigidas al corazón, llevaron a miles al arrepentimiento. Ese día marcó el nacimiento de la Iglesia, no como una institución, sino como un cuerpo vivo impulsado por el Espíritu de Dios. Los apóstoles, antes temerosos y confusos, ahora eran testigos valientes de la victoria de Jesús. Sus palabras y acciones no solo proclamaban el mensaje de la resurrección, sino que lo encarnaban. Los enfermos eran sanados, los cautivos espirituales eran liberados, y las almas eran transformadas al escuchar la buena nueva: la muerte había sido derrotada, y la vida eterna estaba al alcance de todos los que creyeran. A medida que la Iglesia se expandía, el impacto de la resurrección se hacía evidente en cada rincón del mundo conocido. El temor a la muerte, que había gobernado a la humanidad durante siglos, comenzaba a desmoronarse. Las cadenas del pecado y la desesperanza eran rotas por el poder del Evangelio. A través del testimonio de los creyentes, la luz que Jesús había llevado al Hades se extendía a las tinieblas de la tierra, alcanzando corazones en cada nación y cultura. Pero el mensaje no solo miraba al pasado, al sacrificio en la cruz, ni al presente, con el poder del Espíritu Santo, sino también al futuro glorioso que Jesús había prometido.
La resurrección era el primer fruto de una cosecha mayor. Cada creyente sabía que, así como Jesús había vencido la muerte, ellos también compartirían en esa victoria. Las palabras del apóstol Pablo resonaban con fuerza en sus corazones: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La esperanza de la resurrección futura transformó la forma en que los primeros cristianos se enfrentaban la vida y la muerte. No temían el martirio, porque sabían que la tumba no era el final. En sus vidas brillaba la convicción de que Jesús regresaría, tal como lo habían prometido los ángeles en el monte, y que en su retorno la creación entera sería restaurada. El Hades y la muerte, despojados de su poder, serían destruidos para siempre, y el reino de Dios se manifestaría en plenitud. A través de los siglos, el impacto de la victoria de Jesús siguió transformando vidas y corazones. El mensaje de la resurrección se convirtió en el fundamento de la esperanza cristiana, una certeza inquebrantable de que la muerte no era el final, sino el comienzo de una eternidad en comunión con Dios. Las palabras de Cristo: yo soy la resurrección y la vida, continuaron resonando en cada generación, recordando que su triunfo no era un evento aislado, sino una realidad que abrazaba a toda la humanidad. La victoria de Jesús no solo afectó a los individuos, sino que anunció la restauración de toda la creación. Pablo, en su carta a los Romanos, capturó esta visión cuando escribió que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El reino de Dios, que comenzó a manifestarse con la resurrección, se extendería hasta que todas las cosas fueran hechas nuevas. El final de esta historia ya está escrito en las visiones de Juan en el Apocalipsis. En el día señalado por el Padre, Jesús regresará, no como el Cordero sacrificado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las palabras del vidente de Patmos se alzan como un himno de esperanza: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y oí una gran voz del trono que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En ese día final, Jesús, el que descendió al Hades y se levantó victorioso, traerá consigo la culminación de su obra. La muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego, y todo rastro de pecado, dolor y muerte será erradicado. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La antigua creación, marcada por el quebrantamiento, dará paso a una realidad gloriosa donde el Creador vivirá en comunión perfecta con su creación. Mientras tanto, la Iglesia permanece como un testimonio vivo de esta esperanza, proclamando la victoria de Cristo y esperando con ansias su regreso. La cruz vacía y el sepulcro abierto siguen siendo los símbolos de una redención que trasciende el tiempo. El eco del triunfo de Jesús resuena a través de los cielos y la tierra: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y así, la historia del descenso al Hades, la resurrección y el triunfo final de Jesús no es solo el relato de un momento, sino la realidad que define la eternidad. Cada alma redimida, cada corazón transformado y cada lágrima consolada testifican de la verdad de su victoria. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, ha conquistado, y su reino no tendrá fin.